Hola chicos, en este video nos va a tocar hablar sobre los recursos naturales. Es un tema fundamental, es un tema importantísimo, que fue importante no siempre para toda la historia de la humanidad, sino que es importantísimo para nosotros, para nuestra vida cotidiana y para lo que va a ser nuestra vida futura. Porque los recursos naturales es muy importante entender, comprenderlos, no solamente qué son y para qué sirven, sino lo más importante, que es lo que depende de nosotros, que es la manera en la que los utilizamos. Entonces, todo este video va a ser muy importante para poder entender todas estas cosas que la vamos a ir trabajando a lo largo de toda la secundaria, no solamente a lo largo de todo este año. Y son cuestiones que también las van a poder ver en todos los canales de televisión, en un montón de películas, en un montón de series, en un montón de cosas, porque justamente es algo recontra importante para la vida. Y si queremos que siga existiendo la vida en el planeta durante mucho tiempo, es algo muy importante entender cómo son estas cuestiones. Entonces, lo primero que hay que entender, lo primero que hay que saber, es saber qué es un recurso natural. Un recurso natural son elementos que existen en la naturaleza, que se crearon con la creación de la propia Tierra, como venimos estudiando, que existen en la naturaleza y que el hombre, el ser humano mejor dicho, los toma, se los apropia para satisfacer sus necesidades, para poder encontrar algún tipo de beneficio, por así decirlo. Por ejemplo, vamos con el ejemplo más claro. No sé, yo atrás mío tengo un mueble. Entonces, este mueble está hecho ¿de qué? De madera. A ver, el mueble no crece de la tierra, el mueble no está en la naturaleza. Lo que sí crece de la tierra son los árboles. Entonces, algún ser humano taló un árbol, puede ser con un hacha, puede ser con una máquina, ya vamos a hablar también de eso en un ratito. Taló un árbol, ese árbol obviamente lo sacó, procesó la madera, la transformó, después se la llevó a una carpintería y en la carpintería armaron este mueble. Entonces, el recurso natural, que es la madera, el ser humano se lo apropió, lo tomó, esa madera, para crearlo en algo y satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, en un mueble para poder apoyar las cosas, para poder estudiar o trabajar, o para poder poner un par de libros, que también son recursos naturales, que también están hechos principalmente con árboles correspondientes que vienen del papel, que también vienen obviamente de los árboles. Entonces, la primera cuestión a tener en cuenta era eso, ¿no? ¿Qué es un recurso natural? La segunda, muy importante también, es saber que los recursos naturales se dividen en dos. Por un lado tenemos los recursos renovables y por otro lado los recursos no renovables. Los recursos renovables son los que el ser humano los puede utilizar, los puede seguir utilizando y a lo largo de 100 años, una vez que pasen 100 años, el ser humano los estuvo utilizando a lo largo de 100 años y va a seguir existiendo ese recurso natural. Por ejemplo, no sé, un recurso natural puede ser el agua. El agua. Nosotros el agua podemos utilizar para tomarla, se puede utilizar como energía hidráulica para dar electricidad. Se construyen grandes represas en donde el agua viene desde una zona elevada, se estanca en esa represa, entra dentro de esa represa, hace girar una serie de turbinas y esa serie de turbinas que giran genera energía eléctrica que se concentra en unas bobinas y eso sirve para iluminar toda una ciudad, por ejemplo. Entonces el agua es muy necesaria también para eso. Otro recurso natural renovable es la energía solar, por ejemplo. La energía que viene del sol, existen paneles, el ser humano creó paneles para poder captar esa energía solar, se retiene en esos paneles y si yo quiero, no sé, prender una lamparita, la energía que está en ese panel va hasta la lamparita y la lamparita se prende utilizando esa energía solar. Entonces, de acá a 100 años, si siguen todas las variables iguales, va a seguir existiendo ese agua que corre por ese río para que llegue a esa represa y va a seguir existiendo la energía solar para que se pueda mantener para que se pueda llenar siempre ese panel que me da a mí otro tipo de energía, que yo puedo utilizar esa energía para otra cosa. Entonces, recapitulando, los recursos naturales renovables son los que pasados 100 años se van a poder seguir utilizando. Esto no significa que los podemos utilizar de cualquier manera, y a eso vamos a ir más adelante. Segunda cuestión, los recursos, el otro tipo de recursos dijimos que son los recursos no renovables. Los recursos no renovables son los que se encuentran en una cantidad limitada en la naturaleza. El ejemplo más claro de esto y más característico es el petróleo. El petróleo, ustedes saben, y si no lo repasamos ahora,
El petróleo son los fósiles de los dinosaurios que quedaron muy, muy abajo, 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 abajo de la Tierra. Y por toda una serie de procesos que tarda millones de años, esos restos de los dinosaurios se transformaron en petróleo. Entonces, el ser humano penetrando hasta el centro, no el centro de la Tierra, pero sí penetrando muy abajo, saca ese petróleo y lo utiliza para un montón de cosas. Yo los puedo hasta desafiar, fijarse todo lo que tienen a su alrededor, una gran cantidad de cosas que están alrededor de la habitación donde estén viendo este video, seguramente están hechas de petróleo. El petróleo no solamente se utiliza como combustible, para ponerle a la nafta del auto, o de donde sea, o la nafta de un montón de máquinas en fábricas, sino que del petróleo viene también el plástico. Todas aquellas cuestiones, o la gran mayoría de los destilados de petróleos se llevan a las cuestiones plásticas. Cualquier juguete que ustedes puedan ver por ahí, cualquier, no sé, tupper, cualquier cosa que ustedes vean de plástico, es muy probable que sea hecho del petróleo, que sea un derivado del petróleo. Entonces, todas estas cuestiones, ¿a dónde quería apuntar con esto? Que el petróleo es una cantidad, existe una cantidad de litros, por así decirlo, finitos. Es decir, que una vez que el ser humano sacó todo el petróleo abajo de la Tierra, chau macho, no tenés más petróleo, Por más que quiera, por más que le metas fuerza, por más que le metas ganas. Ahora existen otros mecanismos para extraer petróleo de otra manera, pero igualmente sigue siendo finito. Va a llegar un momento en donde el petróleo se va a terminar. No sabemos si va a ser dentro de 100 años, dentro de 200 años o dentro de 300 años. No se sabe con certeza. Pero lo que sí se sabe es que va a llegar un momento en donde se va a terminar. Entonces, ese bien es un bien no renovable. Significa que yo, una vez pasados 100 años, yo no sé si lo voy a seguir teniendo o no lo voy a tener. Y lo más probable es que no lo tenga. Otro bien no renovable, por ejemplo, es el carbón. El carbón que nosotros usamos los domingos para hacer asados. Cuando nos podíamos juntar entre amigos, entre familia, todos los domingos a hacer asados. Bueno, ese carbón, el carbón natural, el carbón vegetal, llega un momento, está en una cantidad limitada. Los carbones no se reproducen, no tienen hijitos carboncitos. Los árboles sí se pueden reproducir. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que los recursos no renovables, si yo los utilizo todos, utilizo el 100% de lo que existen, llega un momento en donde no tengo más. No existen más de esos recursos no renovables. ¿Cuál es entonces la importancia de esto? ¿Para qué les sirve a ustedes? ¿Para qué nos sirve a todos nosotros como seres humanos entender esto? Para saber lo siguiente. Si yo quiero formar mi hábitat de vida, mi ambiente de vida, esto es otra cosa importante también. El ser humano es el único animal del mundo en donde no vive como lo puso Dios en el mundo o como lo puso la naturaleza, sino que el ser humano puede elegir cómo vivir. Tiene la capacidad de raciocinio y el libre albedrío para actuar eligiendo de qué manera quiere vivir. Por ejemplo, imagínense, si ustedes se quieren construir una casa, la pueden hacer, no sé, con techo, la pueden hacer de madera o la pueden hacer de ladrillo. La pueden hacer con techo de teja, con techo de chapa, con techo de losa. Pueden elegir, no sé, pueden elegir que tenga una habitación, que tenga 2 habitaciones. Pueden elegir que esté primero el living y después la cocina, o que esté primero la cocina y después el living. Pueden elegirlo. ¿Se entiende? Entonces el ser humano elige y se crea él mismo el hábitat donde quiere habitar, la forma de vida que quiere tener. Entonces, si la forma de vida que yo me quiero crear, el tipo de sociedad donde yo vivo, si yo hago que ese tipo de sociedad dependa solamente de recursos no renovables, y va a llegar un tiempo en donde no voy a tener más. Por ejemplo, si yo, si todos los seres humanos planteamos que, bueno, vamos a seguir utilizando un montón de autos, un montón de colectivos, un montón de todo, y sigamos usando petróleo, petróleo, va a llegar un momento que del día a la mañana voy a querer sacar petróleo, y el que opera la máquina me va a decir, no, macho, no sale más, no hay más, se acabó el petróleo en el mundo, y entonces ahora los autos ya no me sirven de nada. ¿De qué me sirve un auto si no tengo nafta para ponerle? ¿Se entiende? Entonces, la cuestión es la siguiente. El mundo que cada uno quiere formarse, el mundo en donde cada uno elige vivir, cada uno tiene que saber qué medios utiliza, qué recursos toma el ambiente y qué recursos decide, no, no me conviene tomarlo del ambiente. Me conviene crear el mundo con estos determinados elementos, de esta determinada manera. Porque si yo elijo estos otros elementos, y me va a ir mal, va a llegar un momento en donde me va a ir mal. A lo mejor a corto plazo me funciona,
pero a largo plazo me va a ir mal. Piensen en lo siguiente, yo pensaba antes de empezar el video en el siguiente ejemplo. Imagínense que ustedes tienen hambre y tienen ganas de comer chocolate. Entonces dicen, sí, loco, yo me morfo un alfajor de chocolate, porque tengo unas ganas de comer chocolate que me muero. Listo, buenísimo, voy y me como un alfajor triple, gigante, enorme de chocolate, excelente. Capaz que no me cae mal, un solo alfajor de chocolate es alimento, o sea, es una comida, no me va a caer mal. Pero si yo me como 32 alfajores de chocolate todos juntos, uno después de otro, ¿me va a caer mal o no me va a caer mal? Horrible, me va a caer, pésimo. No sé, al otro día ni siquiera sé si me voy a poder levantar de la cama o no. ¿Se entiende? Entonces, lo que queda en sus manos elegir, en sus manos, en las mías y en la de toda la humanidad, es cuántos alfajores de chocolate nos comemos. No, en serio, fuera de broma. Lo que queda en sus manos es decir, bueno, ¿qué elementos utilizamos y qué elementos no utilizamos? ¿O en qué medidas los utilizamos? Por ejemplo, fíjense lo que yo le decía, y con esto vamos a ir terminando, lo que yo le decía con respecto a los árboles. Yo le dije que los árboles se pueden reproducir, exactamente, pero no se reproducen de un minuto para el otro los árboles. Tardan un montón de tiempo, no solamente en reproducirse, sino en crecer. Si yo talo un árbol que mide, no sé, aproximadamente 20 o 30 metros, vamos un poquito menos, si un árbol que mide 15 o 20 metros, cuando la semillita de ese árbol cae en la tierra y crea otro árbol nuevo de forma natural, hasta que ese árbol nuevo que está creciendo, hasta que vuelva a tener 15 o 20 metros, van a pasar decenas de años. Van a pasar, no sé, 50, 60, 70 años capaz. Entonces, si yo paso con una máquina y talo todos los árboles de un bosque, yo tardo todos los árboles de un bosque, me podrían decir, y bueno, pero los árboles se vuelven a regenerar. Tiran la semillita y vuelven a crecer de nuevo. Yo te diría sí, pero si vos sacás a todos los árboles del bosque, ¿dónde pone la semillita? ¿Dónde vuelven a crecer los árboles? Si vos talás el 100% de los árboles, no vuelven a crecer ningún árbol más. Entonces, ese bien que era un bien renovable, porque los árboles se renuevan, ese bien que era renovable, como el ser humano lo extrajo de una manera inadecuada, como lo extrajo con un mal procedimiento, porque taló absolutamente todos, lo transformó en un bien no renovable. Entonces puede ser, si yo talo el 100% de los árboles, no queda ningún árbol más. Y es lo mismo, va a pasar lo mismo que sucede con el petróleo. No va a poder formarse petróleo de nuevo. ¿Se entiende? No se van a poder regenerar los árboles. Entonces, como que es lo que quiero ver para que vean, para cerrar este video y la importancia de estos recursos naturales. Que no solamente hay que saber utilizar los recursos renovables para poder tener una mejor vida social, para poder elegir mejor el ámbito donde vivir, sino que además los recursos tenemos que saber de qué manera utilizarlos. Por ejemplo, se dice que por cada árbol que alguien tala, porque, a ver, nosotros necesitamos madera también, necesitamos utilizar madera para vivir en nuestra vida cotidiana. Entonces, se plantea que por cada árbol que alguien tala, que una empresa tala para poder fabricar muebles o lo que sea, tiene que sembrar 2 árboles chiquititos. Entonces, si yo talo la mitad del bosque, pero vuelvo a sembrar un espacio un poco más grande que ese bosque, para cuando tale la otra mitad del bosque, los que yo sembré ya van a estar grandes de nuevo. ¿Se entiende? Entonces, yo por cada árbol que talo, yo siembro 2 árboles más. Entonces, hasta que esos árboles crecen, yo voy talando los del otro lado. Cuando esos árboles crecieron, yo talo los de acá, pero ya planté árboles en el otro lado. Entonces yo ahí me voy equilibrando. Y la cuestión siempre es esta, es tender hacia el equilibrio. Para que la naturaleza siga manteniendo el equilibrio. Esto pasa absolutamente lo mismo con todos. Si yo pesco todos los peces que existen en el océano, me voy a quedar sin peces. ¿Se entiende? El planeta se va a quedar sin peces. Y todas esas cuestiones dependen de las acciones del ser humano. Por eso le digo, lo que más tienen que prestar atención es saber diferenciar estas cuestiones. ¿Cuáles son los recursos naturales y cuáles son los recursos naturales renovables y los no renovables? Y estos recursos renovables, ¿de qué manera se utilizan? ¿De qué manera yo me los estoy apropiando para satisfacer mis necesidades, pero sin hacer sufrir al medio ambiente?